A ver, si estamos en la cuestión del ser. Vamos a ir a la cuestión del ser en general. Es la cuestión que planea en todos estos siglos de pensamiento griego. Empezamos con Parménides, vimos que cuando Parménides dice ser, habla de todo lo que es. Cuando llegamos a Platón, vimos que en ese todo lo que es podemos distinguir diversos modos de ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? O diversos géneros, que son las ideas, que representan, digamos, para decirlo de alguna manera, un conjunto de seres que tienen la misma esencia. Y cuando llegamos a Aristóteles, el término ser se concreta en sustancia, aparte y accidente, pero ahora voy a ir muy central, sustancia. Sustancia en realidad se dice usía, y también para Platón, el eidos, la idea, también es usía. Lo que pasa es que Platón hace, digamos, de alguna manera, hablando con nuestra terminología, una conceptualización del término, de la idea como aquello que representa a un determinado género, una determinada esencia que luego que se concreta en seres individuales a través de una doctrina que se llama participación. ¿Hasta ahí? Estamos hablando de que maneras de conceptualizar. Estamos explicando un lenguaje, yo lo he dicho. Todavía no le busquemos demasiada aplicación. Conceptualiza el todo, el ser es todo para Parménides. Por eso fuera del ser no, es impensable, no se puede pensar. No decíamos nunca que es la nada. Platón, de alguna manera, ve que hay varios modos de ser. Y Aristóteles dice que el ser es la sustancia. El ser son las cosas, porque la sustancia es lo individual y concreto, lo dice cualquier libro eso, lo individual y material. Las cosas, la res latina, de ahí viene la palabra realitas, cosa. Cosa. Cualquier cosa que nosotros podemos ver a través de los sentidos e identificar como una cosa es una sustancia. Ni siquiera nos vamos a poner a hacer, es muy simple, tan simple que alguna vez algún alumno me cogía una tiza y me decía, bueno, esto es una sustancia, sí, la partiendo, y eso pues dos sustancias. No hay que complicarse, no estamos hablando de ningún tipo de cosa, estamos hablando de algo que nosotros percibimos como algo individual. En todo caso, si luego le queremos llamar a eso dos trozos de tiza, pues le llamamos dos trozos de tiza, pero desde luego todo lo individualizable como tal y captable por los sentidos es una sustancia. Yo hacía un ejercicio, lo a ver, sustancia. Me decía, hombre, pues no, decía yo, ¿cómo que no? No. Este hombre, Rocío, José Manuel, este hombre, concreto, eso es una sustancia. No reloj, este reloj. No mesa, esta mesa. Esto es una sustancia, esta mesa verde. Cuando he dicho esta mesa verde, veis mesa, las sustancias a veces en los enunciados son sujetos de la oración. De la cual es un concepto universal de mesa. No, eso, sí, no, pero eso es otra cosa. Eso es la sustancia segunda o representación de la sustancia primera. O sea, que es la idea. Aristóteles distingue entre la sustancia concreta, material, y la representación de la sustancia. Y eso es la idea de Platón. Pero, aunque la esencia, vamos a ver, si tú ves esta mesa, estás captando a través de un procedimiento que se llama abstracción la esencia de mesa, porque por algo has dicho que es una mesa, ¿no? Pero si tú piensas en una mesa que tienes en tu casa y tienes que llevar a arreglar porque se te ha estropeado y vas a ir a un señor que te la restaure, estás pensando también en mesa, estás pensando en lo mismo. Pero una cosa es la idea y otra cosa es la realidad. Yo di el ejemplo de Kant. Es que es interesante porque las esencias, las cosas, según Aristóteles, las cosas tienen una esencia. Y a su vez, nuestras ideas, el contenido de esas ideas, o de esos significados, por eso yo ponía el triángulo simétrico, es una esencia. Pero lo que decía Kant, hablando de otro tema, ya llegaremos en algún momento, dice, bueno, pero no es lo mismo tener 100 táleros, una moneda de la época, efectivos en el bolsillo que 100 táleros en mi cabeza. Claro. No es lo mismo. El contenido sí,
pero hay una posición, por decir así, de la esencia. Una es una posición puramente mental o lógica y otra es una posición real. ¿Sí? ¿Qué pasa con Aristóteles? Que realmente, a mi modo de ver, en un proceso de hilar fino, o como le queramos llamar, está logrando formular la noción de ser más concreta y más al alcance de cualquiera, porque realmente el ser, que es la sustancia, solo se puede percibir a través de los sentidos. Eso es un ser, algo que es, si queremos decirlo en castellano, algo que... Claro, algo que existe. Es radical, ¿no? Porque para Platón el ser solo lo puedes captar con la... Claro, porque el ser es la idea, es la esencia, por decirlo de alguna manera, en nuestra mente o en nuestra alma. Y las cosas materiales, dice Platón, de alguna manera participan, por eso esto es una mesa, porque alguien la ha hecho, las cosas artificiales las hará un operario, un artesano, alguien que la elabora, y las cosas naturales un demiurgo. Siempre hay un artesano, pero que realiza las ideas, mira, la palabra es interesante, realizar, hacer realidad, realita, aunque esa palabra no la utilizaría Platón. Pero lo que digo es que la gran diferencia entre uno y otro es que para Platón ese ser, que son las ideas, no está en este mundo sensible. Está de alguna manera también, ojo, Este es un tema complicado. Está de alguna manera, está por participación. Por participación. De alguna manera está. Si en el fondo lo que hace Aristóteles es resolver un problema, porque avanza. Entonces, como yo decía la clase pasada, él avanza respecto de Platón, y si Platón hubiera podido discutir este tema con él 20 años después, a lo mejor le hubiera dado la razón a Aristóteles, a lo mejor no, pero no sería nada raro que le hubiera dado la razón, porque Aristóteles avanza con los elementos que aprende de Platón. Pero Platón ya admite el conocimiento sensible. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que no, el conocimiento sensible no puede, digamos, es un paso que lo único que produce es un tipo de conocimiento que es importante, que es la doxa, pero como le interesa la episteme, si en el fondo Aristóteles va a decir lo mismo, la episteme es siempre sobre las ideas. Y Aristóteles da igual, porque en el fondo la episteme para Aristóteles, aunque es sobre la sustancia, la episteme luego va realmente a establecerse mediante enunciados que tienen que ver con esos conceptos o ideas. Es lo mismo. Y hoy en día es lo mismo. Por lo que decía antes el compañero, pero de Platón y Aristóteles la idea es la misma, lo único es que existe, ¿no? En uno existe fuera y en el otro no. Existe en la sustancia. Es la realización, ¿no? Bueno, para Aristóteles la existencia de la idea, en realidad, más que existencia de la idea, las sustancias tienen una esencia que la otorga la forma otorga la esencia, y esa esencia nosotros la podemos conocer a través de un procedimiento que se llama abstracción, que no sé si llegamos a explicarlo. No. Bueno, entonces lo vamos a explicar. La idea está. Para Aristóteles la idea está en los seres sensibles. En tanto esencia, en tanto usía. Para Platón no, Platón está fuera. También está por participación, de una manera más incipiente, más, podríamos decir, más abulto, no lo explica tan bien porque hace falta que venga Aristóteles para explicarlo, que las cosas a veces son así. Pero ojo, a ver, la doctrina de abstracción es muy importante, claro, aquí en este punto, es lo que está faltando. ¿Por participación a qué te refieres? Por participación. Participación es un tema complicadísimo en Platón, y quiere decir que de alguna manera las cosas tienen una esencia porque de algún modo están participando o copiando o reproduciendo, de alguna manera están realizando la idea. Son como pero Platón utiliza la palabra participación y no nos pillamos los dedos. O sea que esto es mesa porque en realidad participa de la idea de mesa. Platón se llega a preguntar cosas como si la idea está toda en sí misma, toda en la mesa, bueno, y ahí realmente hay unas disquisiciones bastante complejas que yo creo que de todas maneras para un curso introductorio no tiene tanto interés. Ahora, la doctrina de la abstracción, esto es importante.
Abstracción viene de abstraere, latino, que significa separar. Separar. Abstraere es separar. Por ejemplo, si dice, nosotros a veces puede tener ese sentido, ¿no? Es decir, estás abstraído, ¿verdad? O sea, está como separado, como en otro mundo, ¿no? A veces nos abstraemos, o sea, que nos vamos, estamos en otra cosa. Muy bien, entonces, es separar. Entonces Aristóteles dice, cuando nosotros conocemos a través de los sentidos, a través de todos ellos, ¿no? Y a través de nuestro propio intelecto que los organiza, obtenemos una representación sensible o empírica, es lo mismo, de esa cosa material. Por ejemplo, la mesa que ella tiene en su casa, en la cual estaba pensando, o la lámpara que tiene en tu salón, qué sé yo. Eso es una, y es esa. Esa es una imagen sensible. Una imagen sensible es como una representación concretísima. Yo pierdo este reloj y lo empiezo a buscar y voy buscando esto, con estas características. ¿Qué sería la sustancia? No. Esto es la representación de lo que han captado mis sentidos. Ni siquiera, sí, de la sustancia, pero hasta cierto punto. Si la sustancia es una cosa en concreto. Sí, ¿no? concreta, es una representación, es una primera representación de la sustancia, si tú quieres. Los latinos le llamaron fantasma. PH, fantasma. Se llama fantasma. Es una representación sensible de algo concreto. Ahora bien, nuestra inteligencia, a través de una cuestión que es un poco, no es muy importante entenderla, pero que se llama entendimiento agente, intelecto agente. Bueno, una parte de nuestra inteligencia que tiene como función procesar, vamos a utilizar nuestra terminología, esos fantasmas, esa representación sensible. Y le va a quitar, va a dejar de lado, va a separar todas las características concretas, que sea verde, que sea de material, que tal, y se va a quedar con lo esencial, o sea, con aquello que hace que sea mesa. O sea, va a llegar a la esencia. O sea, a través de las características concretas, que las va a dejar de lado, se va a quedar con lo esencial. Y va a ver que esto es mesa, que aquello es mesa, que una mesa que tengo en el comedor de mi casa es mesa, que una mesa que tengo para poner el teléfono es mesa. ¿No? O sea, abstraer significa separar y dejar de lado las características individuales, concretas de una determinada cosa, para quedarme con lo esencial. Con la idea. Con la esencia o la idea. No, con la esencia. Y precisamente con eso que yo me quedo, es una representación intelectual que se llama idea o concepto. Incluso en Aristóteles, luego a los latinos les gustó más traducir por la palabra concepto, pero es lo mismo, conceptus. Es la sustancia segunda. Es la sustancia segunda, perfecto. Es la sustancia segunda. Son los significados en nuestro esquema del triángulo semiótico. Corresponde a los significados, sin ninguna duda, dentro de la lingüística, cuando se trata esta cuestión de la significación. Las ideas o conceptos que nosotros tenemos son los significados que tenemos y que realmente luego lo que pasa es que los concretamos. Le digo, necesito un bolígrafo. Entonces, realmente estoy pidiendo algo como genérico. Entonces, me vais a pasar un bolígrafo. Luego, en todo caso, ya será este bolígrafo. Pero hemos hecho la transferencia. Yo digo bolígrafo, vosotros con este significante entendéis el significado bolígrafo, lo descodificáis y me vais a pasar un bolígrafo. ¿Cuál es el sentido de llamarlo sustancia segunda? O sea, sustancia es lo concreto. No, porque Aristóteles en realidad lo que le llama es que la sustancia se puede entender de dos maneras. En un primer lugar, la sustancia concreta, y en segundo lugar, deuterausía, le llama él, también la representación. ¿Por qué? Porque aquí se está ateniendo a Platón, porque en el fondo la esencia que está en esta mesa concreta es la misma de la idea de mesa. Lo que pasa es que en vez de ser una entelequia aparentemente separada y autónoma y que está ahí,
que eso es discutible en Platón, por más que lo digan los libros. Para Aristóteles hay dos maneras de entender la esencia, o bien en las cosas mismas, lo que tú acabas de decir, o bien yo que las traigo y la formulo en una idea o concepto. Pregunta. ¿Por qué defino algo como características y otra cosa no como características? Me explico con un ejemplo. Aquello es una silla. Sí. Si le ponemos dos brazos y hacemos que sea Sigue siendo una silla. más cómoda, a lo mejor es un sofá. Bueno. ¿Vale? Entonces, silla-sofá, suponiendo que sean dos cosas distintas y sean dos esencias distintas. Podría haber alguien que dice, no, en realidad es la misma cosa, porque si yo quito las características de esto, es la misma cosa. A ver, si tú en los No sé seres, si me explico. en los seres artificiales esto funciona relativamente mal, porque vamos a ver, esa silla en un momento dado se puede terminar en un sofá, ¿vale? Pues tendrá silla y sofá. Y no pasa nada, ¿no? Ahí no pasa nada. El problema es que, por ejemplo, perro, o sea, los seres naturales, perro. Entonces, tú sabes que hay perros, caniche, perro pastor alemán, labrador, muchos tipos de perros, pero es un perro. Y para eso Aristóteles que es un lógico, que es lo que yo voy a explicar hoy, realmente organizó todo un sistema de clasificación. Y él se dedica a clasificar vegetales y animales, porque Sapiens es un biólogo, y luego continúa. El famoso, otros lógicos latinos posteriores, unos pocos siglos después. Entonces, Aristóteles dijo que para definir algo, definir es definir la esencia. Hay que siempre enunciar el género próximo y la diferencia específica. Tiene que decir a qué género pertenece, pero el próximo, ¿eh? Género no en el sentido estrictamente biológico, en el sentido lógico. O sea, no puedes decir mamífero. Bueno, sí, podríamos decir mamífero, pero el género próximo nuestro es ser hombre, animal, perdón, dice él. ¿Y qué nos diferencia del resto de los animales? La racionalidad. Somos animal racional. Siempre hay que enunciar el género y la diferencia específica. O sea, el género al que pertenecemos y en qué los diferenciamos de otros individuos que pertenecen a ese género pero que tienen otra esencia. Por ejemplo, canis lupus. Son cánidos los lobos y los perros, pero son canis, los perros, canis lupus, el lobo. Si uno va a un zoológico o al jardín botánico, va a ir viendo realmente este tipo de clasificaciones. Entonces, eso podría ser, un género podría ser algo que sirve para sentarse, algo que sirve para sentarse cómodo, sofá, algo que sirve para sentarse más normalito, pues silla, si tú quieres, ¿no? Bueno, entonces, abstraer, ¿qué quiere decir Aristóteles? Que nosotros las ideas, fijaos la diferencia con Platón. Para Platón, las ideas están en el alma, las hemos olvidado y las vamos a ir recordando y actualizando a raíz del conocimiento de los sentidos que nos permiten recordarlas, y esta doctrina por eso le llaman de reminiscencia, ¿no? O anamnesis. ¿Qué pasa con Aristóteles? Las ideas las creamos nosotros. Esto es lo interesante. Esta es la modernidad de Aristóteles. Aunque se queda a medias, ya lo veremos. A ver, ¿qué diferencia hay? O las tenemos, porque las tenemos como ciencia infusa, nunca mejor dicho, San Agustín va a insistir en esto, o las creamos, las formamos, las construimos. Me gusta más la palabra construir. En Aristóteles se construye. ¿Y cómo las construimos? Dice Aristóteles, gracias a que nosotros tenemos el conocimiento sensible y podemos comparar con otros seres, con otras sustancias parecidas, podemos comparar y podemos ver que hay algo en común entre todos los cánidos, por ejemplo. Pues entonces estoy estableciendo que hay un género que son los cánidos pero hay diferentes especies de cánidos, por lo tanto puedo definir esencias de una manera concreta. Realmente lo que a Aristóteles está interesando aquí
es como biólogo definir los seres vivos, curiosamente. Esto estamos siempre en la ciencia, ¿eh? Aquí estamos nosotros en la episteme. Aristóteles lo que busca es la episteme. Y Parménides buscaba la episteme, y Platón busca la episteme, porque Platón siempre se busca lo permanente. La ciencia no es de algo casual. Si ve Newton cómo cae la manzana, le llamará la atención, pero no va a establecer una ley sobre la manzana que cae. Tendrá que experimentar para poder formular la ley de la gravedad. Y las leyes científicas son siempre formales, son abstractas, están en la inteligencia y tienen la misma entidad que las ideas platónicas o que los conceptos o ideas para Aristóteles, con la diferencia que se parecen más, que se parecen a Aristóteles porque las leyes científicas no las teníamos por ciencia infusa, sino que las tenemos porque las hemos construido, hemos sido capaces de llegar a ellas. Has dicho que las ideas las construimos por medio del conocimiento. A partir del conocimiento sensible, gracias al entendimiento agente, si queréis ser más específicos, y las convertimos en representaciones abstractas, formales, de la esencia de las cosas, no de una cosa, porque la representación de una cosa es el fantasma, o representación sensible. ¿Y el entendimiento agente está? No, la inteligencia tiene una función que los latinos, más que Aristóteles, nuestra inteligencia tiene una parte, digamos, a ver, esto viene porque nuestra inteligencia, nuestra facultad, nuestro logo, nuestro nous, nuestra capacidad de conocer, tiene un aspecto pasivo en la parte del conocimiento sensible. Yo me dejo impresionar por las cosas. Y hay una parte activa, que es cuando yo construyo la idea o concepto a partir de esas primeras impresiones sensibles. Esto se ve muy bien luego en los empiristas ingleses. Esto va a perseguir durante todos los dos cursos de filosofía. Por eso hay que entenderlo muy bien ahora. Luego viene lo anecdótico, el relato, que vosotros lo podéis leer en el libro, pero tenéis que, menos mal que hablamos un poquito en el pasillo, tenéis que insistir en entenderlo, porque vosotros lo que tenéis que adquirir aquí son unas herramientas, unos instrumentos de conocimiento. La herramienta hay que saber utilizar, porque si no, el relato luego no nos sirve para nada. Entonces, las ideas para Aristóteles representan la esencia de las cosas y las construimos nosotros a través de un procedimiento que se llama abstracción a partir del conocimiento sensible. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Pues mejor. Tú, perdona, ¿cómo te llamas? Te señalo. Yo, Maribel. Maribel. ¿Está claro? Un poquito más. Bueno, entonces, no os quedéis de verdad, incluso yo os digo sinceramente, me podéis escribir y por lo menos que me conste que Maribel o quien sea no lo ha entendido. Yo quiero que lo entendáis. Yo luego no tengo problemas, incluso si veo que lo que me preguntáis es muy complejo, dame un teléfono y yo te llamo y lo charlamos y te lo cuento, ¿no? A ver, no sois tantos y yo creo que se puede dar un buen servicio en ese sentido. Me gusta que lleguéis bien, que aprendáis. Bueno, hasta aquí bien. ¿Qué pasa con... Luz escribe N-U-S, ¿verdad? ¿Cómo? Luz, N-U-S, capacidad de conocer, es el luz. Es N-U-S, ¿verdad? Nous. Ah, nous. Nous, sí, porque es como la ni, que parece una R, pero es la ni griega. O sea, ¿qué es N-O-U-S? Sí, nous. Bueno, a ver, antes de entrar en la lógica, ¿por qué digo yo que Aristóteles es muy moderno? Porque realmente establece que construimos nuestras ideas. ¿Por qué es antiguo? ¿O en qué se diferencia la doctrina, la semántica actual de la clásica? En que Aristóteles considera, es muy platónico, que nuestra inteligencia podía conocer la esencia de las cosas. Como si yo siempre, esto lo ironizo un poco, como si fuera un rayo láser que clava la esencia de la cosa. Y eso supone además que las cosas tienen una esencia, para colmo. En otra postura hoy, mucho más relativista, pero mucho más actual,
Las cosas, vete tú a saber lo que son. Hombre, porque hay discusiones muy serias en todo lo que es la filosofía del lenguaje del siglo XX. ¿Quiénes son los que pueden conocer la esencia de las cosas? Los filósofos norteamericanos, que en principio desilusionan un poco, porque parecen que son como muy pedestres, no son tan aparentemente profundos como los europeos, pero luego terminan teniendo razón, porque dicen, bueno, ¿quiénes son? Serán los científicos, lo que puede ser cuál es la esencia de un álamo, por ejemplo, o de un perro. ¿Y la esencia qué es? ¿Tendremos que investigar el ADN? Claro, no es tan fácil, porque esto hemos continuado. Entonces, como lo de la esencia hay que ver bajo qué punto de vista y en el fondo qué son las cosas, se empieza a poder decir, bueno, las cosas son en función de un contexto, o de un esquema interpretativo. Entonces yo le decía a una alumna, no sé si me lo tomó bien o mal, yo supongo que bien, porque le digo, si yo te regalo una flor, le digo a una chica, le digo, no te estoy regalando los órganos sexuales de una planta fanerógama. Se queda así. Claro, no estoy en biología, no estoy regalando una parte sexual o reproductiva de un vegetal, le estoy regalando algo que simboliza amistad o cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es la esencia de la flor? Pues depende. Para el botánico, para la señora que vende flores, tiene un puesto de flores en la calle, para la enamorada que recibe una rosa roja, para qué sé yo, aquel que lleva flores a los muertos. Para el comerciante, para la que vende flores, tiene una traducción económica. Y hay algunas baratas y algunas caras. Ellas saben perfectamente, o ellos, estas personas saben. Quiero decir que no es tan fácil. Entonces, para evitar todo ese lío, hoy en día hablamos de significados. Entonces, lo que nosotros hacemos es dotar de significado a las cosas. Tenemos que, mediante un proceso de representación, no hay más remedio. Porque si no, no podríamos hablar. Entonces nuestras ideas actualmente, más que son representación de las cosas, pero no de la esencia. Son significados que nosotros podemos otorgarle a las cosas. Entonces la esencia hoy día ya no tiene... Nada, para nada. Y entonces, bueno, entonces es un relativismo absoluto, no, porque en los significados se fijan luego por consenso social, intersubjetivo. Ya está, y es mucho mejor, porque eso si lo aplicamos luego a la moral, lo aplicamos a otras cosas, es estupendo, porque las verdades no vienen ni las tenemos en infuso en nuestra alma, ni vienen de ninguna divinidad, sino que las construimos nosotros, desde las más sencillas hasta de las más inocentes hasta las más. Pero esto a mí me recuerda que es como una vuelta a los sofistas, porque en el fondo dices que no es relativista, pero sí lo es. Perfecto, y sí, eso está presente perfectamente en el Crátilo de Platón, la discusión con los sofistas, cuando dicen, bueno, las cosas son por naturaleza o por convención el significado, y la convencionalidad del lenguaje. Los sofistas son los más modernos, pero ese relativismo, curiosamente, nos lleva a un no relativismo. O sea, el otro es tremendo, porque el otro, como no se mantiene, la postura que le llamarían a partir de la modernidad dogmática no se mantiene, pues no puede sostener nada. Efectivamente, esto se verá muy bien en Newton, cuando Newton hace una reforma enorme de la física, y en vez de que la física, las verdades, la física aristotélica, hay unas verdades que son verdades universales, porque en el fondo son enunciados a partir de la esencia, y dice, no, dice Newton, los enunciados científicos son funciones de verdad. Entonces, más bien, es lo que capta la estructura lógica, y luego son variables, le podemos asignar contenido. Muy interesante. No, hoy en día esencia nada. No, para nada. Ni esencia, ni alma, ni... No. Esto es arqueológico, Esto es arqueológico. Pero, bueno, seguimos sin poder, ¿verdad? Sin poder. Qué pena. Bueno, vamos allá. Más cosas. Más cuestiones. Yo no sé, si me imagino... Bueno, vamos a la lógica un poquito.
Maribel y compañía. Tú, perdona, ¿te llamas? Elena. Ya sabéis, no quiero que os quedéis con dudas. De verdad, tenéis mi correo. Me escribís, aparte me escribís y me planteáis la duda. Si es fácil, lo contesto en 2 líneas. Que no, te recibirás a la vuelta. Me das tu teléfono, aunque alguno me lo haya dado, y quedamos. Yo te llamo, no pasa nada. Nos llamamos y hablamos tranquilamente. Yo quiero que aprendáis. Quiero que aprendáis. Y que insistáis hasta aprender. No quedéis tranquilos. Ya sabéis que yo soy muy constante y tesonero en eso y me excedo del curso y luego pues seguimos con los que quieran seguir hasta que lo entiendan, aunque pasen 3 años. Es verdad, ¿eh? Recojo a alguna gente que tenemos, no creáis. Bueno, vamos a la lógica. Nuevamente, esto es un juego casi. Yo creo que tenéis que entenderlo, pero buscar entender la mecánica. Primero, para Aristóteles hay 2 tipos de conceptos. No tengo ni pizarra para colmo, claro, al no tener hábito, ¿verdad? No tengo, no puedo escribir. Porque si escribo con... Si quitas esto que es un navegador, igual hay una aplicación que es la de la pizarra electrónica. Sí, No sé claro. si me explico. No, porque si esto yo... Esto no funciona. Sí, A tomar por saco. pues es un problema, Es Ya. un auténtico problema porque la Claro, lógica... está Sí, grabado. Sí, sí. esto sí que es un problemón. Sí, pero esto no es... En fin, esto es la tecnología. ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que necesito... Todo el tiempo tengo que estar en la pizarra. Pues levántate. No, pero si no puedo escribir ahí... Sí, porque esto es una aplicación. A ver, Entonces, tú ¿cómo vas- sería? Con el ratón te vas al botón, quita arriba a la derecha, el botón rojo con el aspa y fuera. ¿Ahí? Sí, haces fuera, cerrar pestaña. Y ahora tiene que haber una aplicación por ahí que sea pizarra electrónica. Tiene que haber. Sí, yo es que no veo movimiento desde aquí. Sí, dale a Mira, la inicio igual. como eso es una matriz, en el 2.2, ahí, ese que parece que tiene un lápiz, no, el de al lado. ¿Ese no tiene un lápiz? Sí, No, el lápiz. No, ese no es. es que no. Yo tengo miedo de que perdamos otra media hora. Yo me puedo proponer para usar pizarra. Tú lo ves. En la segunda fila, el tercero. O sea, en la segunda fila por el final, por abajo. Ahí, es No, yo arriba, creo arriba. Ese, a ver. Para usar la pizarra. Está cargando la aplicación. Se nos quema. Ya A está. ver si puedes pintar ahora. Sí. Ah, mira. Ahora sería aquí, ¿no? Alguno que ponga boli. Esto, por Ahí ejemplo. debes cargar. Ah, mira. Oye, qué bien, ¿eh? Y ahora dónde está la gomita. Vale, perfecto. Perfecto, ya está. Estamos resueltos. Bueno. Lo que es tener alumnos inteligentes. Bueno, para Aristóteles, a ver si esto os pasa. De momento os va a aclarar un poquito, pero vamos a ir a la lógica. Vamos a estudiar la lógica. En la lógica hay 2 tipos de lógica, lo digo de antemano. Lógica material, donde se averigua, bueno, la lógica, realmente el centro de la lógica son los enunciados, que en Aristóteles se llaman juicios. Es un preámbulo apenas. Ahora bien, en Aristóteles, para que lo entendamos, hay 2 tipos de lógica, fuera de Aristóteles en general. Lógica material y lógica formal. Formal. Lógica material y lógica formal. La lógica material lo que le interesa es averiguar la verdad o la falsedad de un juicio o enunciado. Entonces vamos a intentar averiguar cuando un enunciado, un juicio, una oración, que es un enunciado, es algo que afirma o niega algo de algo, es verdadero o falso. Y la lógica formal, si es correcto o incorrecto, sin aludir a la verdad o falsedad del enunciado. En todo caso, en la lógica formal, la verdad o falsedad del enunciado dependerá de, por ejemplo, yo en un razonamiento, por ejemplo,
todos los elefantes vuelan, Pepe es un elefante, Pepe vuela. Eso es perfecto desde el punto de vista formal. Sin embargo, es un disparate desde el punto de vista material. ¿Entendéis? Es un silogismo, por ejemplo. ¿Entendéis esto? Sí. Bueno, lo que interesa no es la lógica material, sino la lógica formal. Aristóteles, vamos a explicar la lógica formal aristotélica. La lógica, en realidad, la que ha llegado hasta nuestros días y la que utilizamos, la lógica formal, haciendo abstracción de verdad o falsedad de los enunciados. En todo caso, cuando decimos que un enunciado es verdadero o falso, queremos decir que es correcto formalmente, hablando. O sea, que cumple unas reglas, unas leyes. Bueno, lógica formal, ¿eh? Para Aristóteles, la unidad lógica es el concepto. O la idea, pero es que es mejor en Aristóteles hablar de concepto. Hay dos tipos de conceptos para Aristóteles, o dos maneras de entender. El concepto simple y el concepto complejo. Esto es fácil, ¿eh? Solo tenéis que seguir un concepto simple. Está representado por una sola palabra. Por ejemplo, mesa, árbol, silla. Un concepto simple. Concepto complejo, por dos o más. Árbol grande. Árbol grande y seco. Es un concepto complejo. Silla con brazos y bastante cómoda que parece un sofá. Concepto complejo. Porque que parece un sofá es una oración de relativo con función adjetiva. ¿No? O sea, normalmente cuando está representado por una sola palabra es simple, cuando está dos o más es complejo. Así es fácil. ¿Qué es la sustancia? La simple mesa. Bueno, olvídate ya de la sustancia. Sí, en el fondo representaría una sustancia, claro, pero no olvidemos que no es una sustancia porque no estamos diciendo ni nada. Estamos diciendo lo que es un concepto. Estamos trabajando en las ideas, en los conceptos. Olvídate ya de la sustancia, aunque haya sido obtenida de ahí. Entonces, concepto simple y concepto complejo. Otra cuestión interesante, importante, es que bueno, todavía no vamos a llegar a eso. Hay un tema que se llama extensión y comprensión de los conceptos, que en realidad lo trabajó Aristóteles, pero lo han trabajado los posteriores. Extensión y comprensión de los conceptos. La extensión de un concepto se define por el número de individuos a lo que este concepto se aplica. A más individuo, mayor extensión; a menos individuo, menor extensión. La comprensión es lo inverso. La comprensión de un concepto se define por el número de notas de ese concepto. Ahora diremos lo que es nota. A mayor extensión, menor comprensión y viceversa. La nota de un concepto es aquello que lo que se puede, por ejemplo, si yo digo, a ver, el concepto de mayor extensión, ¿cuál será? Ya lo sabéis, lo conocéis. El de mayor extensión. Ser humano. ¿Eh? Ser humano. No. ¿Quién dijo eso? ¿Eh? Cosmos. ¿Tú dijiste ser humano? No, porque esto no es un ser humano. Entonces, ¿cómo va? El de mayor extensión es que se puede aplicar Ah, bueno, sí. a todo, ¿eh? Tantos que a todo. ¿Cuál sería? Pues el de Parménides, el ser de Parménides. Sí, el ser, incluso ni el de Parménides. El ser, sí, muy bien. Sí, pero el de Parménides. Perfecto. El concepto ser. ¿Ves cómo Parménides? Y sin embargo es el de menor comprensión,
Porque yo digo ser, si yo te digo, iba a mi casa y perdí un ser, que habrá perdido algo. Bueno, está claro que algo he perdido, pero ¿qué ha perdido? O sea, el mayor extensión, menor comprensión, y viceversa. Había un ejercicio que hacíamos nosotros y te daban varios conceptos para que tú los ordenaras de abajo para arriba, de arriba para abajo. Por ejemplo, PP, mamífero, europeo, andaluz, vertebrado, médico. Entonces poníamos, PP es el de mayor comprensión. ¿Sí? ¿Cuál es el de mayor extensión de todo esto que he dicho? Vertebrado, ¿verdad? Vertebrado, mamífero, europeo, andaluz y Pepe. Médico lo ponemos al lado porque no está en la misma, un poco tengo trampita, porque no está en la misma línea, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a suponer que Pepe es médico. Sí, perfecto. Entonces ponemos que un médico andaluz, claro. Andaluz, médico, Pepe. Entonces, si yo digo vertebrado y digo de Pepe que es un vertebrado, no estoy diciendo gran cosa, pero lo incluye, ¿verdad? A Pepe, porque es un vertebrado. Es el de mayor extensión. El de menor comprensión, el de mayor comprensión, es el de la mínima extensión, o sea, tan mínima que solo se aplica a Pepe. Es de mínima extensión y de máxima comprensión, porque es Pepe, médico, es andaluz. De Pepe puedo decir que es médico, que es andaluz, que es europeo, que es mamífero y que es vertebrado. O sea, cuanto más abajo, más notas, más características. En vez de decir características, decimos notas de un concepto. Eso será muy importante. Es que yo creo que hay algunos que comprenden a otros. Claro. Es decir, Por ejemplo, el médico comprende ya que es vertebrado. sí, claro, sí, si tú te vas para arriba, por supuesto, si tú lo cortas ahí, ese médico andaluz, lógicamente, que no sabemos si es Pepe, porque puede ir hasta Antonio y está Luisa, pero para arriba, por supuesto, que no es que lo comprenda, al revés, que incluye como determinación. O sea, el de mayor comprensión es más rico en notas, y lo más rico en notas es esa silla. Porque esta silla no solo es una silla, no solo es una silla del aula tal, sino que es esta silla concreta que está arriba del estrado, etcétera, etcétera. Extensión y comprensión. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Un juicio. Para Aristóteles, un juicio les llama, son las proposiciones o enunciados, ¿no? No voy a decir, lo defino, pero es lo de menos. Lo defino en los latinos. Es el acto por medio del cual el sujeto une al afirmar y niega y divide al negar. Los juicios pueden ser S es P, esta es la fórmula del juicio. O sea que sujeto, este es cópula, predicado. La mesa es grande. Este sería un juicio afirmativo, por eso une. Pero si yo digo S no es P, es un juicio negativo, separa. Están diciendo que S es P, están unidos. Que en realidad S pertenece a P. Bueno, si fuéramos así. Y aquí que no tienen nada que ver. Son dos conjuntos que no tienen nada que ver. El conjunto de los S no tiene nada que ver con el de los P. ¿De acuerdo? S no es P. O sea que los juicios pueden ser afirmativos o negativos y pueden ser también universales o particulares. Esto lo tenéis en el libro, lo que pasa es que si no se lo explico. O sea que en el fondo hay hay 4 tipos de juicios. Un juicio puede ser universal afirmativo, que los latinos le llamaron A, tipo A, sería todo
S es P. Esa es la fórmula, todos. Todos los hombres son mortales. Todas las mesas sirven para apoyar algo, cualquier cosa. ¿Por qué A? Es un nombre que ya está de los lógicos latinos, porque es la primera letra de la palabra afirmo. En latín es con 2 F, afirmo. La A quiere decir universal, afirmativo. El juicio tipo E es la primera vocal de la palabra nego, que es niego, es el universal negativo. Ningún S es P. Luego está el particular afirmativo, que es la segunda vocal de la palabra afirmo. Aquí serían afirmo y aquí es nego, que es algún o algunos S son P. Algunos S no son P, el O de nego, ¿no? Algunos S no son P. O sea que los juicios por su calidad o cualidad son afirmativos o negativos y por su, y por su cantidad son universales o particulares. Está también el singular, pero el singular es un caso del particular. ¿Está claro? ¿Hasta ahora? Bueno, con esto construye Aristóteles lo que conocemos como el cuadro de oposición de las proposiciones. Mejor dicho, lo que hace Aristóteles dice, porque ahora vamos a estudiar el concepto de inferencia. Esto es muy importante. ¿Qué es una inferencia? Es una deducción. O sea, inferir quiere decir, a partir de algo conocido, llegar a algo desconocido. Eso es una inferencia. Deductiva normalmente, pero también las hay inductivas. Pero vamos a ir a la deducción. Entonces, Aristóteles dice que tenemos, lo que él nos presenta son unos recursos para que independientemente del contenido, nosotros podamos avanzar en el conocimiento, lógica formal. Es el primero que nos va a dar unos instrumentos, vamos a llamarle en nuestra jerga, mecánicos, automáticos, para calcular resultados independientemente del contenido. Si el contenido inicial es verdadero, el resultado será verdadero. Pero ese es otro problema. Pero si yo ya tengo un enunciado verdadero, porque lo he demostrado adecuadamente, luego deductivamente puedo llegar a inferir otros enunciados. Es lo de la lógica actual. Lo que pasa es que la lógica actual da otros pasos. La base de la lógica actual no va a ser el concepto, sino que es el enunciado. Pero eso ya lo veremos. Vamos, en algún momento. Muy bien, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver si lo hemos entendido. Un juicio universal afirmativo de tipo A sería todos los alumnos de esta clase son alumnos del grado de Geografía e Historia. ¿Estamos de acuerdo? Todos los alumnos son de Geografía e Historia, vamos a simplificar, de esta clase. Eso. Y esto es verdad, ¿no? Además, bueno, verdad. ¿Qué podemos inferir de ningún alumno de esta clase es alumno de Geografía e Historia? Si es verdad A, ¿qué podemos inferir de ¿es verdadero o es falso? ¿Cómo? ¿Es? Falso. O sea, si A es verdadero, vamos a utilizar E, será falso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si todos los alumnos de esta clase son del grado de Geografía e Historia, suponiendo que esto sea falso? ¿Qué pasa con ningún alumno de esta clase que es alumno del grado de Historia? ¿Es verdadero o es falso? ¿Seguro? No, amigo. Porque imagínate que aquí se nos ha infiltrado alguien
y yo digo, todos los alumnos de esta clase son alumnos de historia, y uno me dice, no, me dice Maribel, no, no es verdad, porque ya sabe que ha venido con una amiga que viene de oyente. No es verdad. Pero claro, lo que no podemos entender entonces es que ninguno lo sea. Solo ha, digamos, herido de falsedad que hay una amiga que se ha traído que no lo es. O sea, fijaos qué interesante. Si es de la verdad de A se infiere la falsedad de E, pero de la falsedad de A no se infiere la verdad de E. Esto luego se automatiza. Bueno, podríamos hacer esta prueba con verdad de E, falsedad de E. Por ejemplo, si E es verdadero, ¿qué pasa con A? Que puede ser verdadero o no. ¿Eh? Que puede ser verdadero o no. Si es verdad que ningún alumno de esta clase es alumno, A es falso. Eso es falso. Porque si es verdad que ninguno, no hay ninguna posibilidad que todos sean... Sin embargo, si esto es falso, estamos en la misma, no podemos decir. Hay que ir uno por uno, no creáis que está en automático. Una vez que... Hay solo un caso, dos casos en donde de la verdad de uno se infiere la falsedad de otro y viceversa. Hay solo dos casos, a ver si alguien lo puede descubrir. De la verdad de uno se infiere la falsedad del otro y viceversa. Estos no son viceversa, ¿no? Lío. ¿Eh? ¿Eh? Lío. Haz la prueba. Algunos alumnos de esta clase no, son estudiantes de historia, algunos alumnos de esta clase no son estudiantes de historia. De la verdad de uno, tú dices que algunos, pero no sabes si los otros son o no son. Porque tú lo que afirmas de todo, de la parte, lo afirmas de la parte. A ver, yo digo aquí, hay algunos alumnos aquí que yo veo que son alumnos míos del año pasado. ¿Verdad o no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los otros no son alumnos míos del año pasado? Sí. No sé a qué alumnos me estoy refiriendo. Hay dos casos, que de la verdad de uno se infiere la falsedad de otro y viceversa. Ay, Olivier. ¿Eh? Perfecto. Vamos a la directa. Tenéis que hacer la prueba. Si fuerais alumnos con mucho tiempo, hacíais ejercicio. Estas dos, mira, estas dos entre sí se llaman contradictorias. Y estas se llaman contrarias. Este es el cuadro famoso. Estas se llaman contrarias, las de arriba. Y estas se llaman contradictorias. Que no es lo mismo la contrariedad que la contradicción. Esto es muy importante en lógica. La contradicción, en el fondo, precisamente aquí está el principio de identidad y el de no contradicción. Si algo es verdadero, lo otro es falso y viceversa. Por ejemplo, si es verdadero que todos los alumnos son estudiantes, es falso que alguno no es estudiante. Si esto es falso, que todos los alumnos son estudiantes, esto quiere decir que hay alguno que no lo es. Aquí, y a la inversa. Fijaos, hacer la prueba. Si uno es falso, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve porque es muy fácil, porque tú en un determinado momento estás actuando en una deducción lógica y ves que de esto, quizás sí, esto es verdad porque es su contradictorio, o es falso porque es su contradictorio. Y ya no tienes que, pero no tienes que mirar el contenido. La potencia de la lógica, que es con la que funcionan los ordenadores cuando funcionan y todo, es precisamente que no miran el contenido. Hay esta mecánica de la lógica formal, pero lo que de verdad nos interesa es la lógica material, en realidad, ¿no? No, porque acaba de nacer la lógica formal Sí, y no, la lógica material no interesó nunca. No, pero lo digo por lo siguiente. La lógica formal son lo que acabas de decir, este concepto que me hace... Estructuras del pensamiento, del ¿Y razonamiento. por qué hablo de verdad o no? ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de No, bueno, porque tenemos que hablo de verdad en el sentido
Vale. solamente de entrada, digamos, al sistema, pero... ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto si queréis se llama subalterna. Bueno, esto tiene una relación de contrariedad. Estas se llaman subcontrarias, pero da lo mismo, una curiosidad. Estas se llaman subalternas. En realidad, esta es subalternante y esta es subalternada. O sea que esta es subalterna de esta y esta es subalterna de esta. Ahí se pueden hacer cosas interesantes, porque de la verdad de A se infiere la verdad de I, claro. Si es verdad que todos son alumnos, es verdad que algunos son alumnos. ¿No? Es verdad que todos los alumnos son estudiantes o todos los alumnos son guapos. ¿No? Es verdad que algunos alumnos son guapos, ¿o no? ¿Eh? Porque lo que yo he dicho es que todos son guapos, por lo tanto, algunos también son guapos. He dicho que el todo son guapos, entonces la parte de ese todo también son guapos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde venían la I y la O, perdón? Afirmo, nego. Afirmativo y negativo. Ah, la I de afirmo también y la O de nego. Sí, Vale, claro. vale, La vale. I de afirmo y la otra de nego. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto de que si todos los alumnos son guapos es verdad que algunos alumnos son guapos? Sí, ¿no? Sin embargo, ojo que a veces por eso el lenguaje ordinario tiene sus trampas. Porque imaginaos que aquí viniera, qué sé yo, una persona que va a dar un premio, va a eximir la de pagar el año que viene 2 matrículas de 2 asignaturas a los alumnos estudiosos, ¿no? Entonces viene un señor y me pregunta, bueno, a ver, yo digo, bueno, estos alumnos son muy estudiosos. Y toma nota este hombre, ¿no? Porque le va... Y entonces, digo, ¿y nosotros? Y nosotros también, ¿no hemos estudiado o hemos estudiado? Yo no he dicho nada de vosotros. Yo puedo decir ahora, y estos también. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando decimos, imagino que yo me encuentro con 3 amigas y yo digo, oye, que estás estupenda, que bien que te queda ese peinado. Las otras se ofenden. Porque en realidad lógicamente no se pueden ofender, porque yo lo que afirmo es lo que he afirmado. Y de las otras ni he afirmado ni he negado. O sea, como esto es propio de mujeres, significa que las mujeres no son lógicas. No. Esto es propio de todo, no solo de mujeres, no solo de mujeres. En general, no solo de mujeres. No. Vamos, mira, que te libras por un día del día que todavía te van a pasar por ahí. No, esto tiene que ver con las connotaciones, tiene que ver con la pragmática, que la lógica es una cosa y el uso del lenguaje es otra. Entonces, si yo digo eso, la otra te puede decir, te quedas así, le digo, no te ofendas, y yo y tú también. Ah, bueno. Pero cuando no lo decimos, pero desde el punto de vista lógico, yo he afirmado de una parte y de lo otro ni afirmo ni niego. Bueno, hasta ahí, bien, ¿no? Bueno. Otra cuestión, muy sencilla. Vamos al silogismo. Vamos al silogismo. A ver si esto... ¿Dónde estaría la bolita? Aquí. No, había una cosa que te liquidaba todo. Sí, a lo mejor en archivo, pero... Lo vamos a borrar. Hacia lo bestia. No, fuera de broma, ¿no? Me ha saltado una... Brisna. ¿Eh? ¿De un trapito? O un cepillo. Vale. Ya está. Bueno, silogismo. Ha quedado... El silogismo tiene la siguiente fórmula. Bueno, el que da Aristóteles, voy a poner, todos los hombres son mortales. Eso lo da él, Sócrates es hombre. ¿Cuál sería la conclusión? Es mortal. Sócrates es mortal. Bueno. Esto es la fórmula del silogismo, tal como nos la da Aristóteles. ¿Sí? Bueno, para no llenar, emborronar, esto se llama antecedente y esto se llama consecuente.
Consecuente. Antecedente y consecuente, o antecedente y consecuencia, lo mismo. El antecedente está formado por dos premisas. Premisas. Lo que se llama premisa mayor y premisa menor. ¿Por qué se llama una mayor y otra menor? La premisa mayor siempre está arriba, la menor está abajo, pero no es la que está arriba, sino que hay que poner la premisa mayor arriba y la menor abajo. Premisa mayor y menor. Siempre hay una premisa mayor y una premisa menor. Ya veremos cuál es la mayor y cuál es la menor. Yo te puedo dar un enunciado desordenado, tú lo tienes que poner cuál es la mayor, bueno, muy bien. Entonces un silogismo tiene un antecedente formado por dos premisas, no por 3 ni por 4, por 2. Hay razonamiento que puede haber 50 premisas, y es también válido, pero Aristóteles estudió este. ¿No? Tiene un antecedente formado por dos premisas y un consecuente. Aparte de eso, tiene 3 términos el silogismo. El término S, todos los hombres, ese sería que un concepto simple o complejo, todos los hombres. Todos los Es hombres. el término S es el concepto que hace de sujeto. El concepto todos los hombres, pregunto ¿es simple o complejo? ¿Eh? Simple. No es Muy complejo. complejo. Complejo, todos los hombres. Si tiene más de una palabra ya es complejo. ¿Vale? Todos los hombres son mortales. No, perdón. Error garrafal. Este no es el S, ¿eh? Vale. Concepto S es el sujeto de la conclusión. Y concepto P es el predicado de la conclusión. Le vamos a llamar S al sujeto de la conclusión y P al predicado de la conclusión. ¿De acuerdo? Lo vamos a sustituir arriba. O sea que aquí mortal sería P y aquí Sócrates sería S. Pero no necesariamente ya no quiere decir predicado de la... Quiere decir término P. No es predicado de la premisa, ¿no? Voy aquí. Este es el S y este es el P. Sustituyo arriba. P y S, ¿de acuerdo? Y hay un término que se repite y que no aparece en la conclusión. ¿Cuál es? Hombre. Se repite y no aparece en la conclusión. Se repite, se llama término medio. Término M. Todo lo que explico tiene una razón de ser, no crees que es una curiosidad, porque lo vamos a usar. O sea, 3 términos. Término S, término P y el término M. ¿Cuál es el S? Sujeto de la conclusión. ¿Cuál es el P? Predicado de la conclusión. ¿Cuál es el M? El que no aparece en la conclusión y que se repite. Tiene que repetirlo. Si no se repitiera, no hay silogismo. Uno puede decir todos los hombres son mortales, Sócrates es un gato, o Sócrates es un filósofo, y ahí no puede decir nada. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. ¿Está claro? Entonces vamos a ver lo que es una figura del silogismo. Una figura. La figura se establece a partir del antecedente, en las premisas. Bueno, la premisa mayor, ahora sí lo puedo decir, es la que contiene el término M. Perdón, el que contiene el término P. Siempre la premisa que contiene el término P hay que ponerla arriba y es la premisa mayor. Pero sin embargo, si tú le cambias el orden, tampoco varía. Si le cambias, no se trata de que varíe, que esto es una forma. No, pues no varía, hombre. ¿Qué orden, por ejemplo? Si le cambio la premisa mayor abajo, la premisa menor arriba. No, pero bueno, pero está incorrectamente colocado, no varía, pero está... No, pero entonces no es premisa mayor. Y no te va a servir lo que voy a explicar ahora, porque esto es mecánico, claro. Entonces, fijaos, hay 4 posibilidades y nada más. Se llama figura. La primera figura
término medio, sujeto, término P, esta es de la primera figura. ¿Ah? ¿Sí? Esta es la primera figura. La segunda posibilidad. ¿Sí? Vamos combinando simplemente. No habrá más, ya veréis. La tercera. No, la tercera es... Tercera figura. Ya luego lo... Vamos a poner así para que no se nos mezclen. Y la cuarta, o primera invertida. Primera, segunda, tercera y cuarta figura. No hay más posibilidades. En la primera figura, premisa mayor, premisa menor. Si nosotros, es una nomenclatura que ya la sabían ellos, si nosotros unimos estas cuatro letras empezando por P, esto nos va a dar una teta invertida. Esto nos va a dar una P invertida. ¿Ves? Esto nos va a dar una C normal. Y esto nos va a dar una Z normal. Cuatro figuras. La figura de un silogismo viene determinada por la posición del término medio. Esto sirve para algo, ¿eh? No creáis que no sirve. Muy bien, ¿no? Me había olvidado algo tan importante que son el modo del silogismo. El modo del silogismo, acordaban que teníamos nosotros, todos los hombres son mortales, que era uno en A, ¿verdad? Sócrates es hombre, era en I. Sócrates es mortal, en I. O sea, un universal afirmativo y dos particulares. No importa ya cuál sea, ese es el modo. El modo se obtiene sabiendo cuál es cantidad y calidad de cada una de las premisas, de los tres enunciados que hay, premisas y conclusión. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles de cuatro elementos tomados de 3 en 3 hay? Esos son todos los modos posibles. Lo que pasa es que hay modos que luego hay que desecharlos porque son inviables. Si yo combino modo y figura, puedo calcular automáticamente la verdad o la falsedad de un silogismo, ya no hablemos de un enunciado. Entonces los lógicos latinos, digo los latinos y estudiantes y todos los primeros siglos de esta época, cuando veían un silogismo decían falso, porque es un silogismo de la segunda figura en modo darii, porque ellos tenían unas palabritas, en latín darii, bárbara, a, celaren, ferio, son todas de ellos, ¿eh? Eso es un silogismo en bárbara de la tercera figura, no sirve, ya lo sabía, automáticamente. Esto funciona, ¿eh? Esto con un ratito yo podría dar como ejercicio de divertimento en vez de jugar a esos jueguecitos de bolitas que se matan en la computadora, unas bolitas que bajan y suben, que tengo gente como loca metiendo que suben y bajan unas columnas de bolitas. En vez de jugar a eso... Esto lo deberían tener los diputados, ¿no? En una chuletita. Que lo deberían tener en el Congreso. Bueno, hay un ejercicio maravilloso, pero no de esta lógica, sino de la potente, de la más potente, que es la actual, de analizar razonamientos de políticos, los disparates, porque claro, el problema es las falacias, los sofismas, los paralogismos que se cometen intencionadamente.
hay una obra, un libro precioso que lo escribió un lógico, un cuento infantil, ¿cuál es? Lo escribió un lógico inglés. Alicia en el País de las Maravillas, David Carroll. Todo lo que pasa en ese libro es absurdo y de una lógica aplastante. Lógica aplastante. Es un libro de lógica, con absurdo, cosas oníricas y de todo tipo, pero si tú lo traduces, lo formalizas al lenguaje de la lógica, que no es este, luego este lenguaje todavía es muy difícil, es muy incipiente, muy básico, ¿no? Pero si lo enunciamos, la notación actual de que el enunciado es P o el enunciado es P simplemente con las conectivas y tal, tú formalizas lo de un razonamiento, es terrible. Pero ya incluso con la aristotélica vienen las incongruencias, porque normalmente hay muchos sofismas. Los sofismas son silogismos. Silogismos siempre son dos premisas y una conclusión. Silogismos aparentemente verdaderos, pero que no lo son, porque incumplen alguna de las 8 reglas del silogismo. Hay 8 reglas. O sea, realmente este automatismo se logra porque en realidad estoy teniendo en cuenta 8 reglas. Os la digo de carrerilla, ¿me da tiempo antes que venga? Es que hay una especie de versito. 3 términos, no más, ha de tener. Si tiene 4, la conclusión, perdón, la conclusión no los ha de extender. O sea, que si aquí es universal, no puede ser que aquí sea universal y aquí particular. De 2, no, nunca un sí podrás hacer. Luego digo, con dos sí, nunca un no podrás hacer. Con 2 no se ha acabado la cuestión. Una vez universal sin remisión, el medio no ha de entrar en conclusión. La conclusión, la peor parte quiere, y de 2 particulares nada se infiere. O sea, tiene que tener 3 términos. Tiene que haber, por lo menos, la premisa tiene que haber por lo menos una afirmativa y una universal. El término medio nunca estará aquí. Si aquí hay una particular, ya la conclusión tendrá que ser particular. Y si hay una negativa, la conclusión tendrá que ser la negativa, porque la peor parte quiere. Esto es por la aplicación del árbol de Porfirio, en el fondo. Bueno, esas 8 reglas, si nosotros damos razonamiento, tú vas diciendo y de repente hay una que te falló. Si te falló en una, como si te hubiera fallado en todas. Pero eso lo está calculado ya que falle, por ejemplo. ¿Por qué no sirve un silogismo de este tipo? Por ejemplo, qué sé yo, o, Bueno, aquí incumple. Primero, hay dos negativas. Está incumpliendo también que esta es universal cuando aquí hay una particular, pero es que con 2 negativas ya ni miras. O esta, qué sé yo, o... Ya no puede, 2 particulares, etc. Entonces, de todas las posibles, te vas a quedar con los que verdaderamente funcionan. Pues esto lo sabían de memoria. Como sabemos de memoria hoy en día, si llegáramos a lógica formal, yo que he explicado como 20 años de lógica, yo tuve razonamiento y te digo eso es verdadero, es falso, simplemente por automatismo. Esto va más rápido que yo, pero es como, este es en lo que se basan los ordenadores, para calcular. Por esto lo inventa Aristóteles. Figura y modo de silogismo. Es simplemente para que sepáis lo que es. Y bueno, ahora vamos a recoger la clase próxima, un poquito de Aristóteles, recogemos. Veréis si voy a recogerlo, lo recogemos o hago un pequeño esquema, no lo recogemos realmente y ya me meto con cristianismo y filosofía. Bueno, el helenismo. No había nada antes de Aristóteles con el tema de la lógica. O sea, nadie se había empezado a cuestionar. Había cosas, lo que pasa es que el gran sistematizador de Aristóteles, en una obra que se llama el Organon de Aristóteles, la lógica. De hecho, es lo que ha regido casi hasta nuestros días. Hay una obra muy interesante de Bacon, Francis Bacon, en el Renacimiento, se llama Novum Organon, que va a introducir algunas variantes. Y luego ya hasta el siglo XX, con los grandes lógicos, por un lado
Frege, por otro lado Peano, por otro lado Russell, Wittgenstein. Wittgenstein, por ejemplo, en el Tractatus lo tiene todo formulado. Tiene toda la que es la estructura de la realidad en fórmulas lógicas.